Capítulo 8. No creas que mis mágicas maravillas me ayuden los ángeles de la Estigia, evocados del infierno y malditos por quienes quisieron dominar los tenebrosos divis y afrites, sino que me ayuda la percepción de los secretos, poderes de las fuentes minerales, de las íntimas células de la naturaleza, de las hierbas colgantes en verde cortina y de los astros que voltean sobre torres y montes. Tasso, 13:14. No, 14:13. Como a las puertas del infierno, detesto a quien se atreve a pensar una cosa y decir otra. Pope. Si el hombre cesara de existir al bajar a la tumba, habríamos de confesar sin remedio que es la única criatura a quien la naturaleza o la providencia se han complacido en defraudar, concediéndole cualidades que carecen de objeto de aplicación en la tierra. Bowler Lytton, una historia singular. Del prefacio de la obra titulada Nuestro lugar en el infinito, entresacamos el siguiente párrafo. La ignorancia en que los antiguos estaban del lugar de la Tierra en el espacio les indujo a suponer influencias favorables o adversas de los astros en el destino de los individuos y de las naciones, así como formar el grupo de 7 días dedicados a los 7 planetas de su sistema astrológico. La formación de la Tierra. Dos distintas afirmaciones sienta Proctor en el párrafo citado. Primero, que los antiguos ignoraban el verdadero lugar de la Tierra en el espacio. Segundo, que creían en la influencia favorable o adversa de los astros en el destino de los individuos y de los pueblos. Sin embargo, hay poderosos motivos para suponer que los sabios de la antigüedad conocían la posición, movimientos y relaciones de los astros, según se infiere del testimonio de Plutarco, ampliado con los de Draper y Jouet. Además, si tan ignorantes eran los antiguos astrónomos, ¿cómo es que los fragmentos de sus obras se descubren bajo el enigmático lenguaje muchos conceptos corroborados por recientes descubrimientos? En su citada obra expone Proctor la teoría de la formación de la Tierra y describe las sucesivas fases que pasó antes de ofrecer morada al hombre, pintando con vivos colores el gradual agrupamiento de la materia cósmica en esferas gaseosas, rodeada de una inconsistente capa líquida, que fueron condensándose hasta la solidificación de la corteza externa, seguida del lento enfriamiento de la masa con los resultados químicos de la acción del intenso calor sobre la primitiva materia del globo, que determinaron la formación y distribución de las partes firmes, los cambios en la constitución de la atmósfera, la aparición de vegetales, animales y, por último, del hombre. Pero veamos ahora el hermético libro de los números, escrito según tradición caldea por Hermes Trismegisto. Dice así: en el principio del tiempo, el gran invisible tenía sus santas manos llenas de materia celeste que esparció por el infinito. ¡Oh pasmo! Se convirtió en esferas de fuego y en esferas de arcilla, que, como el inquieto metal, se disgregaron en esferas menores que empezaron a voltear incesantemente. Y algunas, que eran esferas de fuego, se convirtieron en esferas de arcilla, y las de arcilla en esferas de fuego, porque las de fuego esperaban que llegase el tiempo de convertirse en de arcilla, y las otras las envidiaban en espera de convertirse en de puro y divino fuego. No creemos que nadie se atreva a pedir más claro compendio de las fases cósmicas tan elegantemente descritas por Proctor. Vemos en el pasaje de Hermes la difusión de la materia, su agrupamiento en esferas de las que se disgregan otras menores, la rotación axial, la paulatina transición de la materia incandescente a materia terrosa y por fin la pérdida de calor con que se inicia el periodo de la muerte planetaria. El tránsito de las esferas de arcilla a esferas de fuego explicará a los materialistas algunos fenómenos astronómicos, tales como la súbita aparición de una estrella en la condensación de Casiopea, el año 1572, y de otra en el serpentenario de 1604.
serpentario de 1604 según observaciones de Kepler. Verdaderamente demuestran los caldeos, en el citado pasaje, más profunda filosofía que los astrónomos modernos, pues la conversión en esferas de puro divino fuego simboliza la subsiguiente existencia planetaria análoga a la que más allá de la muerte corporal tiene el espíritu del hombre. Sí, como ya admite la astronomía, nacen, crecen, se desarrollan, decaen y mueren los astros. ¿Por qué no han de tener, como el hombre, la subsiguiente existencia etérea o espiritual? Así lo afirman los magos al decir que la fecunda Madre Tierra está sujeta a las mismas leyes que sus hijos y en oportunidad de tiempo engendra en su seno todas las cosas hasta que, llegada a la plenitud de su tiempo, cae en la tumba de los mundos. La materia densa de la Tierra se disgregará poco a poco en átomos que con arreglo a la inexorable ley formarán nuevas combinaciones, pero su espíritu quedará atraído por el céntrico sol espiritual que originariamente emanará. Según dice Hermes, y el cielo era visible en 7 círculos y los planetas aparecieron con todos sus signos en forma de estrellas que quedaron separadas y numeradas con los gobernadores residentes en ellas, y su carrera giratoria está limitada por el aire, en una órbita circular donde se mueven bajo la acción del Divino Espíritu. Nadie hallará en las obras de Hermes ni el más leve indicio del enorme absurdo sostenido después por la Iglesia romana, diciendo que los astros habían sido creados para recreo del hombre, puesto que el unigénito Hijo de Dios bajó a este ínfimo mundo para dormir nuestras culpas, redimir nuestras culpas. La tierra invisible. Proctor nos habla de una capa inconsistente de materia, no condensada todavía, que recubre un océano de consistencia viscosa en el cual gira un núcleo sólido. Pero también esta hipótesis tiene su precedente en la siguiente referencia. Asegura Hermes que en el principio de la Tierra una especie de limo o gelatina temblorosa, compuesta de agua condensada por la incubación y calor del Divino Espíritu, o según la letra del texto, cum aduc terra tremula esset, lucente sole compacta esto. De la misma obra de Filatelo entresacamos el siguiente pasaje. Por mi alma afirmo que la tierra es invisible, y no solo esto, sino que el ojo del hombre no ve jamás la tierra, ni puede ésta ser vista sin arte. El mayor secreto de la magia es hacer invisible este elemento, y este cuerpo feculento y grosero sobre que andamos es un compuesto, y no la tierra, sino que en él está la tierra. En una palabra, que todos los elementos son visibles menos la tierra, y cuando alcancemos la necesaria perfección para saber por qué Dios ha puesto la tierra in abscondito, tendremos una excelente traza para conocer a Dios y saber cómo es visible y cómo invisible. Muchos siglos antes de nacer los científicos contemporáneos, había ya dicho Salomón: tu poderosa mano hizo el mundo de materia informe. Esta frase encierra cuanto pudiéramos decir, pero añadiremos que tal vez la materia informe, la tierra preadámica, entrañe una potencia cuyo hallazgo regocijaría a Tyndall y Huxley. Al descender de lo universal a lo particular, de la antigua teoría de la evolución planetaria a la evolución de la vida vegetal y animal, tan opuesta a las creaciones individuales de los seres, vemos anticipada la moderna teoría de la transformación de las especies en el siguiente pasaje de Hermes. Cuando Dios hubo llenado sus potentes manos de cuanto en la naturaleza existe y la limita, exclamó sin abrirlas: «Oh tierra bendita, sé la madre de todos, para que nada necesites». Entonces abrió las manos derramando de ellas todo lo necesario para la formación de las cosas. Aquí tenemos simbolizada la materia
primaria en que laten potencialmente todas las futuras formas de vida y que la Tierra es la madre de cuanto desde entonces brota de su seno. Más explícito es todavía Marco Antonio en su soliloquio. La naturaleza se complace en mudar todas las cosas y revestirlas de nuevas formas. La materia es para ella como cera con que moldea toda clase de figuras, y si hace un pájaro lo convierte después en cuadrúpedo, o de una flor hace una rana, de suerte que se deleita en sus operaciones mágicas como los hombres en las obras de su propia imaginación. Antes de que los modernos científicos pensaran en la teoría evolutiva, había dicho ya Hermes que nada hay truncado en la naturaleza, pues todas sus obras rebosan de suave armonía sin saltos ni transiciones violentas, ni aun en las muertes súbitas. Los Rosacruces iluminados profesaban la doctrina del lento desenvolvimiento de las formas preexistentes. Las tres madres enseñaron a Hermes el misterioso proceso de sus obras antes de revelarlo a los alquimistas medievales. En lenguaje hermético, las tres madres significan la luz, el calor y el magnetismo, transmutables según el principio de la correlación de fuerzas o transformación de energía. Dice Sinesio que en el templo de Menfis encontró sus libros de piedra con la siguiente máxima esculpida: una naturaleza se deleita en otra, una naturaleza vence a otra, una naturaleza prevalece contra otra, pero todas ellas son una sola. La naturaleza según Hermes. La continua actividad de la materia está expresada en el siguiente aforismo de Hermes. La acción es la vida de Ptah. Por su parte, Orfeo llama a la naturaleza la madre que hace muchas cosas, o madre ingeniosa que imagina e inventa. En su ya citada obra dice Proctor, todo cuanto existe, así en la superficie como en el interior de la Tierra, las formas vegetales y animales y nuestro organismo corporal están constituidos por materia atraída de las profundidades del espacio por todas partes nos rodea. Los herméticos y rosacruces sostuvieron que todas las cosas, así visibles como invisibles, dimanaban de la lucha entre la luz y las tinieblas, y que toda partícula material entraña una chispa luminosa, espíritu, cuya propensión a volver a su divino origen, librándose del obstáculo impediente, determina el movimiento de los átomos que a su vez engendra las formas. Sobre el particular dice Hargrave Jennings, con referencia a Roberto Flood: todos los minerales tienen en esta centella de vida la potencialidad rudimentaria de las plantas y otros organismos, de más en más perfeccionados. Asimismo, todas las plantas tienen rudimentarias sensaciones que con el tiempo pueden ponerlas en estado de transformarse en otras criaturas capaces de moverse de acá para allá con funciones de órdenes más o menos elevados. De suerte que el reino vegetal ha de pasar por ignorados caminos a otros más altos senderos por donde irse perfeccionando hasta el punto de que su divina luz se explaye con mayor y más impelente fuerza y con más pleno y consciente propósito por la planetaria influencia de los invisibles operarios del gran arquitecto. La luz, primera creación según el Génesis, es la sefirá de los cabalistas. La mente divina, la madre de los sefirotes, cuyo padre es la sabiduría oculta. La luz es la primera emanación del Supremo y luz es vida según el evangelista. Luz y vida son electricidad, el principio vital, el anima mundi que interpenetra el universo y vivifica todas las cosas. La luz es el mágico proteo cuya diversas ondulaciones, movidas por la divina voluntad del arquitecto, originan las formas vivientes. De su turgente y eléctrico seno brotan la materia y el espíritu.
Sus rayos entrañan la virtud de las acciones físico-químicas y de los fenómenos cósmicos y espirituales. La luz organiza y desorganiza, da y quita la vida, y de su punto primordial surgen gradualmente a la existencia miríadas de visible e invisible mundo. Dice Platón, que en un rayo de esta trina madre primaria encendió Dios el fuego que llamamos sol, y no es causa de luz y calor, sino únicamente el foco, o mejor dicho, la lente que concentra y enfoca sobre nuestros sistemas solar los rayos de la luz primordial, de cuyas diversas vibraciones dimana la correlación de fuerzas. La obra de Proctor que motiva estos comentarios consta de 12 tratados, de los cuales el último se titula Ideas acerca de la astrología. El autor estudia esta materia con mayor respeto del acostumbrado entre los científicos, en prueba de que puso en ella toda su atención. Dice a este propósito: si consideramos debidamente el asunto, hemos de convenir en que cuantos errores sufrieron los hombres en su ansia de escrutar el porvenir, la astrología es el más digno de respeto, y aún pudiéramos decir que el más razonable, pues los cuerpos celestes regulan inequívocamente el destino de los individuos y de las naciones, ya que sin las benéficas y reguladoras influencias del Sol, que es entre todos el principal, perecerían las criaturas vivientes sobre la tierra. También tiene influencia la luna, y no es extraño que los antiguos infiriesen por analogía que si estos dos astros influyen tan poderosamente en la Tierra, también tenga su especial influencia en los demás astros. Astrología y astronomía. Por otra parte, no cree Proctor infundada su sospecha de que los planetas de más lento movimiento ejerzan influencia superior al mismo Sol, y opina que la astrología fue formándose tras repetidas tentativas en que los astrólogos se guiaron por la observada relación entre ciertos sucesos de monta en la vida de reyes, caudillos o magnates y la posición de los astros el día de su nacimiento. Sin embargo, también pudieron algunos astrólogos imaginar influencias en que creyeron las gentes por haberlas confirmado alguna curiosa coincidencia. Conviene advertir que aún los tratadistas formales recurren a palabras de tan vago sentido como la de coincidencia para encubrir lo que les repugna aceptar. Pero los sofismas no son axiomas ni mucho menos demostraciones matemáticas en que por lo menos los astrónomos debieran apoyar sus afirmaciones. La astrología es ciencia tan exacta como la astronomía, con tal de que las observaciones sean también exactas, pues si esta condición sine canónica, una y otra ciencia incurrirían en error. La astrología es a la astronomía como la psicología a la fisiología, y tanto en astrología como en psicología es preciso ir más allá del mundo visible y entrar en los dominios del trascendente espíritu. Tal fue la vieja lucha entre las escuelas platónicas y aristotélicas, pero en nuestro siglo de escepticismo saduceico no prevalecerá aquella contra esta. Proctor parece como si viera la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, pues si apuntáramos los errores y despropósitos de los astrónomos seguramente excederían de mucho a los de los astrólogos. Sigue exponiendo Proctor en su obra cuanto de heterodoxo ha encontrado en sus investigaciones científicas y se asombra más de una vez en tan curiosas coincidencias como por ejemplo la que refiere en estos términos. No me detendré en la curiosa coincidencia de si efectivamente conocían los astrólogos caldeos el anillo de Saturno, pues representaban al dios de este nombre dentro de un triple anillo. Del hallazgo de algunos instrumentos ópticos en las ruinas asirias se infiere que pudieron descubrir los anillos de Saturno y los satélites de Júpiter. Belo, el Júpiter asirio, estaba algunas veces representado con 4 alas
esmaltadas de estrellas, pero es muy posible que esto fuesen meras coincidencias. Sin embargo, esta serie de coincidencias a que refiere Proctor serían más milagrosas que la realidad de los hechos, y no parece sino que los escépticos anden anhelosos de coincidencias. Bastantes pruebas dimos en el capítulo anterior de que los antiguos disponían de instrumentos ópticos tan excelentes como los del día. Según infiere Rollison de las inscripciones de los ladrillos asirios, el templo de Borispa, Birs Nimrud, tenía 7 pisos dispuestos en círculos concéntricos de ladrillo y metal de color correspondiente al planeta cuyas órbitas simbolizaban, y por lo tanto no cabe suponer que los instrumentos de Nabucodonosor fuesen de poco alcance ni de escasa monta los conocimientos de sus astrónomos. Tampoco es posible achacar a coincidencia que los caldeos diesen a cada planeta el color que en efecto han distinguido en ellos las recientes observaciones telescópicas. Asimismo, no puede ser coincidencia que Platón aludiera en el Timeo la indestructibilidad de la materia, transmutación de fuerzas y conservación de la energía, de modo que su comentador Howitt dice a este propósito: la última palabra de la filosofía moderna es continuación y desarrollo de los principios fundamentales de la ciencia que dejó asentados Platón. Alegorías astronómicas. Las antiguas religiones fueron esencialmente sabeístas, y cuando lleguen a interpretarse con exactitud sus mitos y alegorías, no solo se deberá que no discrepan lo más mínimo con los modernos conceptos astronómicos, sino que casi todos los principios de esta ciencia están encubiertos en las ingeniosas trazas de sus fábulas. Alegorizaban el movimiento de los astros, personificaban la índole de los fenómenos y en la conducta y temperamento de las divinidades olímpicas simbolizaban los principios de las ciencias físico-químicas. La electricidad atmosférica en su estado latente está representado por los semidioses, cuya acción se limita a la Tierra, pero en sus eventuales vuelos a las regiones divinas despliegan enérgica eléctrica estrictamente proporcionada a la distancia a la que se elevan. Las masas de Hércules y Thor eran mucho más mortíferas cuando los dioses se cernían entre las nubes. Júpiter olímpico concentraba en su persona y atributos las fuerzas cósmicas antes de que el genio de Fidias le diese forma humana a propósito para que las multitudes le adorasen con el nombre de Maximus o Dios de los dioses. El mito de Júpiter, menos metafísico y complicado en un principio, era elocuentísima expresión de filosofía natural. Según dicen Porfirio y Proclo, el elemento masculino Zeus de la creación se le llamaba cabeza de los seres vivientes, Sun-Ok-Sun, cuyos femeninos principios eran Vesta, tierra, y Metis, agua. En la teoría órfica, que desde el punto de vista metafísico es la más antigua de todas, representa a Zeus a la vez la potencia y el acto, la causa inmanifestada y el demiurgo o creador, emanado de la invisible potencia. Las esposas de Zeus, considerado como demiurgo, simbolizan los agentes de la evolución cósmica, es decir, las afinidades químicas y las atracciones y repulsiones magnéticas y la electricidad atmosférica. De estos simbolismos físicos se infiere cuán versados estaban los antiguos de las ciencias físicas tal como ahora se conocen. Posteriormente, en tiempo de Pitágoras, representa a Zeus la metafísica Trinidad, o sea, la mónada, que de sí misma educe la tetractis de voluntad, mente y acción. Más adelante todavía, los neoplatónicos se abstienen de filosofar sobre la mónada primaria, por inaccesible al entendimiento humano, y tratan tan solo de la tríada demiúrgica o manifestación visible y tangible de la divinidad desconocida. Plotino, Porfirio y Proclo y otros filósofos admitieron la misma tríada de Zeus Padre, Zeus Hijo, Poseidón o Dunamis, y la de Zeus Espíritu, Nous.
Este mismo concepto siguió enseñándose durante el siglo II de la era cristiana en la escuela de Irineo, pues no hubo entre los neoplatónicos y cristianos otra discrepancia que la violenta confusión establecida por los últimos entre la mónada incomprensible y la tríada creadora. Desde el punto de vista astronómico, Zeus, Dionisio, tiene su origen en el zodíaco o antiguo año solar. En Libia lo representaban bajo forma de carnero y su concepto era idéntico el Amún egipcio que engendró a Osiris, dios toro, quien a su vez es una personificada emanación del Padre Sol o Sol en Tauro, mientras que el Padre Sol del cual emana esta personificación es Sol en Aries. Según sabemos, el toro simboliza la potencia creadora y precisamente uno de los principales expositores de la Cábala, Simón ben Yochai, que floreció en el siglo I de la era cristiana, nos explica el origen de esta extraña adoración de toros y vacas. Más adelante nos referiremos a las enseñanzas de los cabalistas sobre este símbolo, según las expone Simón ben Yochai, y veremos que ni Darwin ni Huxley, fundadores de la teoría de la evolución y transformación de las especies, encontrarían en él nada opuesto a la razón, y si tan solo la contrariedad de ver que los antiguos se les hayan anticipado en el descubrimiento. Sin dificultad puede probarse que Saturno, Cronos, cuyo anillo descubrieron con toda seguridad los astrólogos caldeos, estuvo considerado desde tiempo inmemorial como padre de Zeus, antes de que éste alcanzara la suprema categoría de padre de los dioses. Es Saturno, el velo o Baal de los caldeos, que tomaron su culto de los acadianos, y aunque Rawlinson insiste en que estos últimos procedían de Armenia, no cabe admitir esta hipótesis, por cuanto Velo es la variedad babilónica de Siva y Bala indo, el destructor dios del fuego que en muchos aspectos sobrepuja al mismo Brahma. A este propósito dice un himno órfico: Zeus es el primero y el último, la cabeza y las extremidades. De él proceden todas las cosas, es hombre y ninfa inmortal, alma de las cosas, motor principal del fuego, sol y luna, fuente del océano, demiurgo del universo, divina potestad creadora y gobernadora del cosmos. Zeus lo es todo, es fuego, agua, tierra, éter, noche, cielos, Metis, la arquitecta primieval, Eros y Cupido, todo está comprendido en las vastísimas dimensiones de su glorioso cuerpo. Símbolos de la luna. Este breve himno laudatorio abarca el fundamento de todo concepto mítico. La imaginación de los antiguos era, según parece, tan inagotable como las visibles manifestaciones de la divinidad, que les deparaban los temas de sus alegorías siempre referentes. No obstante, su copiosa variación a las dos ideas capitales que bajo las sacras representaciones se ajustaban paralelamente a los aspectos físicos y espirituales de las leyes naturales. Los metafísicos conceptos de los antiguos no estaban jamás en contradicción con las verdades científicas, y sus creados religiosos se basan en las ideas físico-psíquicas de los sacerdotes y filósofos, que las derivaron de las tradiciones primievales, confirmadas por la experiencia propia con auxilio de la sabiduría acopiada en épocas intermedias. La misión de los rayos de Júpiter estaba simbolizada en Diana, la esplendente Virgen Artemisa, llamada en antiquísimos tiempos Dictina. La luna es opaca y su brillo es reflejo de la luz solar. Su símbolo era la diosa Astarte o Diana, que como la cretense Dictina está coronada de una guirnalda de la mágica y siempre verde planta dictamón o dictamus, cuyo contacto, según se dice, provoca el sonambulismo en quien no lo tiene. Análogamente a
Elitia y Juno, Pronuba, presidía a Diana los nacimientos y se le consideraba como divinidad esculápica. La guirnalda de Dictamnus en las figuras de Diana nos demuestra una vez más la profunda observación de los antiguos, pues por una parte esta planta tiene muy eficaces virtudes sedantes y medra abundantemente en el monte Dicte de la isla de Creta, y por otra parte la luna, según las más notables autoridades de magnetología, influye en los humores del cuerpo y en las células nerviosas que tan importante papel desempeñan en la hipnotización. Así es que los cretenses ponían manojos de esta planta sobre el cuerpo de las parturientas y con las raíces hacían un brebaje que aliviaba los dolores del parto y mitigaba la peligrosa irritabilidad del organismo en este periodo. También solían colocar a las parturientas en el recinto sagrado del templo de Diana, expuesta a los rayos de la esplendente hija de Júpiter, la brillante y serena luna del cielo oriental. Los hinduistas y budistas tienen muy complejo concepto de la influencia del sol y de la luna, considerados como elementos masculino y femenino, que son respectivamente los principios positivo y negativo de la polaridad magnética. Todos los autores indos que trataron el magnetismo reconocieron la influencia de la luna en las mujeres y tanto Enemoser como Dupotet corroboraron acabadamente las teorías de los videntes indos. En todos los países de la antigüedad estaba consagrado el zafiro a la luna, y los budistas tenían esta preciosa piedra en muchísimo respeto, no derivado de la superstición, sino con sólido fundamento científico. Atribuyen los budistas al zafiro virtudes mágicas, por cuanto su color azul oscuro determina fenómenos sonambúlicos, según puede observar cualquier estudiante de hipnotismo. Esto se deriva de la hasta hace poco tiempo no advertida influencia de los colores del prisma y especialmente del azul en el crecimiento de las plantas. Según ha demostrado el general Pleasonton, después de muchas discusiones académicas sobre la potencia calorífica de los rayos solares, los azules son los más eléctricos y su influencia favorece en mágicas proporciones al crecimiento de plantas y animales. Por otra parte, las investigaciones de Amoretti sobre la polaridad eléctrica de la piedra preciosa demuestran que el diamante, el granate y la amatista son electronegativos, al paso que el zafiro es electropositivo. Todo esto nos mueve a reconocer que las modernas ciencias experimentales corroboran cuanto acerca del particular conocían los sabios de la India muchísimo antes de la fundación de las academias europeas. Las piedras preciosas. Dice una antiquísima leyenda inda que enamorada Brahma, Prajapati, de su propia hija Uyas, tomó la forma de ciervo, Risha, y la convirtió a ella en sierva, de modo que así se cometió el primer pecado de que fue culpable el mismo Brahma. Ante tamaña profanación, se aterrorizaron de tal manera los dioses que, asumiendo su más horrible aspecto, pues los dioses pueden tomar cuantas figuras quieran, formaron a Butavan, el espíritu del mal, con propósito de aniquilar la encarnación del primer pecado cometido por el mismo Brahma. Al ver esto, Brahma Hiranyagarbha se arrepintió profundamente y empezó a recitar los mantras de purificación. De su llanto cayó una lágrima, la más ardiente de cuantas de ojos brotaron, que al tocar en el suelo se convirtió en el primer zafiro. Esta semipopular y semisagrada leyenda denota que los indos no solo sabían que el azul era el color más eléctrico, sino que también conocían la influencia del zafiro y de otros minerales. Aparte de esto, dice Orfeo, que con una piedra imán es posible influir en muchas personas reunidas. Pitágoras atribuye secreta importancia al color y naturaleza de las piedras preciosas, y Apolonio y Tiana enseñaba a sus discípulos las ocultas virtudes de estas piedras, y cada día del mes llevaba una sortija de distinta piedra.
con arreglo a las leyes de la astrología judiciaria. Según los budistas, el zafiro tranquiliza el espíritu, serena el ánimo, aleja los malos pensamientos y tonifica el cuerpo, que son precisamente los efectos atribuidos por la moderna electroterapia a la acción de una corriente eléctrica con acierto dirigida. A este propósito, dicen los budistas, el zafiro abre puertas y casas cerradas para el espíritu del hombre, despierta el deseo de orar y entraña mayor paz que cualquier otra alhaja, pero quien la lleve ha de vivir pura y sanamente. Diana es hija de Zeus y Proserpina, pero Hesiodo la llama Diana Eilitia Lucina y dice que es hija de Júpiter y Juno. En las frecuentes querellas conyugales entre Júpiter y Juno, su hija Diana se vuelve de espaldas a su madre y sonríe a su padre, aunque reconvirtiéndole por sus devaneos. Esto es símbolo de los eclipses de luna, durante los cuales se dice que los magos de Tesalia y Babilonia convertían hacia la tierra sus hechizos y encantos hasta lograr que se reconciliase la irritada pareja. Entonces Juno sonreía orgullosa a la brillante Diana, que, circuyéndose de su creciente, volvía al secreto retiro de las montañas. Parece que esta fábula alude a las fases de la luna. Los habitantes de la Tierra solo vemos un hemisferio de la luna y esto significa que Diana le vuelve la espalda a su madre Juno. Las posiciones respectivas del Sol, la Tierra y la Luna combinan continuamente. Las fases de la Luna nueva coinciden siempre con variaciones atmosféricas, aparte de que las tempestades pudieron muy bien sugerir la idea de una lucha entre el Sol y la Tierra, sobre todo cuando aquel está oculto por rugientes nubes. Además, la Luna no brilla en su fase nueva, porque el hemisferio visible desde la Tierra no está iluminado por el Sol, pero después de la reconciliación va mostrándose gradualmente iluminando el disco de la Luna. De aquí que los astrólogos caldeos y los magos de Tesalia, cuyo conocimiento del curso de los astros igualaba la de cualquier astrónomo moderno, se esforzaban en aplacar las iras de la Luna y moverla a mostrar de nuevo su semblante, después de haber recibido la radiante sonrisa de su madre la Tierra, cuando a su vez se reflejaba la luz del sol en la Luna. Por eso decía la fábula que tan luego como Diana se ciñe el creciente, se marcha otra vez a cazar a la montaña. Observatorio del Velo. No hemos de negar la intrínseca sabiduría de los antiguos, juzgando por las, en apariencia supersticiosas, fábulas con que velaron la explicación de los fenómenos naturales, pues a tanto equivaldría que, por ejemplo, dentro de los 500 años, nuestros descendientes tacharan de antiguos e ignorantes a los discípulos del profesor Balfour Stewart y de filósofo superficial a su maestro por haber llevado a cabo experimentos con propósito de averiguar, como en efecto averiguó, que las manchas del sol están relacionadas con las enfermedades de algunas plantas y que influyen poderosamente en las condiciones de la Tierra. Si la ciencia moderna llega a este punto, no hay motivo para tratar de locos o de bellacos a los astrólogos de la antigüedad. Entre la astrología natural y la judiciaria hay la misma relación que en la fisiología y la psicología, o entre el físico y lo moral. Si posteriormente decayeron estas ciencias en pura charlatanería gracias a unos cuantos impostores ávidos de ganancia, no es justo acusar de ello a los insignes astrólogos cuyo amor al estudio y santidad de vida inmortalizaron los nombres de Caldea y Babilonia. Seguramente que no merecen el dicterio de impostores, quienes desde el observatorio de Velo, rodeado de nubes, como dice Draper, remontaron sus exactas observaciones astronómicas hasta 100 años acá del diluvio. Aunque se hayan ridiculizado los procedimientos que seguían los caldeos para divulgar las verdades astronómicas, cabe la duda de si aventajaban a los modernos procedimientos de enseñanza, pues en su tiempo la ciencia estaba hermanada con la religión y la idea del creador era inseparable de las obras de la creación. El vulgo de Babilonia y Grecia sabía que Urano era padre de Saturno y Saturno
el de Júpiter, a quienes, así como sus satélites, disputaban por divinidades, mientras que en nuestros tiempos apenas habrá entre las multitudes el 1 por 10.000 que conozca respectiva posición y movimiento de los planetas del sistema solar. Basta abrir cualquier tratado de astrología y comparar la fábula de las 12 mansiones con los modernos descubrimientos astronómicos respecto a la construcción de los planetas, para advertir que los antiguos la conocían perfectamente, sin necesidad del espectroscopio, pues las simbólicas representaciones de los dioses del Olimpo y los 12 signos del zodíaco, con sus especiales cualidades, nos indican hasta cierto punto las proporciones de calor y luz recibidas del Sol por cada planeta. Las diosas que simbolizan la Tierra son idénticas en naturaleza física a los demás dioses y diosas, dando a entender con ello que aquellos astrónomos que día y noche velaban en la cúspide de la torre de velo, comunicándose continuamente con las divinidades personificadas, habían echado de ver la unidad física del universo y la analogía química entre la Tierra y los demás planetas. La astrología representada al Sol en Aries, Júpiter, como signo masculino, diurno, cardinal, equinoccial, oriental, cálido y seco, en perfecta correspondencia con el carácter atribuido al padre de los dioses. Cuando Zeus Acrios arranca colérico de su ardiente cinto los rayos que desde los cielos fulmina, rasga las nubes y desciende convertido en Júpiter Pluvius en torrentes de lluvia, es el mayor y más encumbrado dios y se mueve con tanta velocidad como el mismo rayo. Ahora bien, el planeta Júpiter gira sobre su eje y con velocidad ecuatorial de unos 720 km por minuto. Tan excesiva fuerza centrífuga ha sido al parecer la causa de su gran aplanamiento de los polos y sin duda por ello representaban los cretenses a Júpiter sin orejas. El disco del planeta está cruzado por fajas oscuras de amplitud variable, relacionadas según parece con la rotación sobre su eje y producidas por perturbaciones atmosféricas. De aquí que el rostro del padre Zeus se inflamara de ira al ver la rebelión de los titanes. En la obra de Proctor aparecen los astrónomos como destinados por la providencia a topar con toda suerte de curiosas coincidencias, porque entresaca muchos casos de los miles que pudiera citar. A esta lista podemos añadir el ejército de egiptólogos y arqueólogos favorecidos por la señora casualidad, que suele escoger a los árabes complacientes y otros caballeros orientales para representar el papel de genios benéficos en las dificultades con que tropiezan los orientalistas. Ebers fue uno de los recientemente favorecidos y por otra parte se sabe que cuando Champollion necesitaba alguna malla en la cadena de sus investigaciones no le era difícil encontrarla de singular e inesperada manera. No hay casualidad. Voltaire, el impío mayor del siglo XVIII, decía que si no existiese Dios, fuera preciso inventarlo. Bonney, también tachado de materialista, no niega a Dios en ninguno de sus libros. Antes, al contrario, afirma repetidas veces que el universo es obra del omnisciente y está convencido de la existencia de un agente supremo, una superficie universal llamado Dios. A fin de sus años, admite Voltaire, las doctrinas pitagóricas y concluye diciendo: he consumido 40 años de mi peregrinación en busca de la piedra filosofal llamada verdad. Consulté con los filósofos desde Platón a Epicuro y desde Agustín a Malebranche, y sigo en la misma ignorancia. Todo cuanto he podido inferir de la comparación y cotejo de los sistemas de Platón, Aristóteles, Pitágoras y los orientales es porque la casualidad es palabra sin sentido, pues el mundo está regido por leyes matemáticas. Conviene advertir que Proctor tropieza con la misma piedra de escándalo que los autores materialistas cuyas opiniones comparte, confundiendo las operaciones físicas con las espirituales de la naturaleza. Prueba de las orientaciones de su mente nos da la suposición por él mantenida de que tal vez los sabios de la antigüedad infirieron las influencias
la influencia sutilísima de los astros por analogía con la ya conocida del Sol y de la Luna, pues dice que si, según la ciencia, el Sol es manantial de calor y luz y la Luna influye en las mareas, necesariamente habían de atribuir a los demás astros la misma influencia en el organismo y destino de los hombres. Ahora permítasenos ahora una digresión. Difícilmente descubrirá el concepto que de los astros tenían los antiguos, quien desconozcan el significado esotérico de sus doctrinas, pues si bien la filología y la teología comparadas han emprendido una ardua tarea de análisis, sus resultados son hasta ahora de poca importancia, a causa de que las alegorías del lenguaje han extraviado a los comentadores hasta el punto de tomar los efectos por causa y las causas por efectos. En el complejo fenómeno de la correlación de fuerzas, no es capaz de señalar el sabio más eminente cuál de ellas es la causa y cuáles son los efectos, ya que todos son recíprocamente transmutables. Por lo tanto, al preguntar a los físicos si la luz engendra calor o si inversamente el calor engendra luz, responderían probablemente que la luz engendra calor. ¿Pero cómo? ¿Hizo el gran artífice primero la luz y después el sol? ¿O formó desde luego el sol, que según se dice es el único manantial de luz y por consiguiente el calor? Esa pregunta tal vez parezca pueril a primera vista, pero mudará de aspecto si detenidamente la examinamos. Según el Génesis, el Señor hizo la luz 3 días antes de hacer el sol, la luna y las estrellas. Tan enorme despropósito científico ha regocijado a los materialistas que, en verdad, podrían aprovecharse dialécticamente de él si fuera cierta su hipótesis de que la luz y el calor dimanan del sol. La falta de otra mejor, todo el mundo acepta esta hipótesis que, según expresión de un predicador, prevalecía soberanamente en el reino de las especulaciones. Los antiguos heliólatras identificaban el supremo espíritu con la naturaleza y veneraban el sol como divinidad, en quien reside el Señor de la vida. Según la teoría hinduista, Gama es el sol, la fuente de las almas y de toda vida. También la divina Inda, Agni, el fuego divino, está identificado con el sol. Ormaz es la luz, dios sol, donador de vida. Según la filosofía hinduista, las almas emanan del alma del mundo y a su origen vuelven como la chispa del fuego. Y otro pasaje dice que el sol es el alma de todas las cosas, que todo salió del sol y al sol ha de volver. De lo cual se infiere que el sol físico es símbolo de invisible sol central y espiritual, es decir, de Dios, cuya primera manifestación es Sefirá, la luz emanada de En Sof. Dice el profeta Ezequiel: y miré, y he aquí que venía del Aquilón un viento de torbellino y una grande nube envuelta en fuego, y en su torno un resplandor, y de en medio de él, esto es, de en medio del fuego, como apariencia de electro. Naturaleza del sol. Y dice Daniel: sentóse el anciano de días en su trono de llamas de fuego con ruedas de fuego encendido. Un impetuoso río de fuego salía de su faz, como el Saturno pagano que tenía su castillo de llamas en el séptimo cielo, así el Jehová judío tiene su castillo de fuego sobre el séptimo cielo. Si la falta de espacio no lo impidiese, fácilmente probaríamos que los antiguos heliólatras consideraban al sol visible como emblema de invisible y metafísico sol espiritual, y no creían que, según dice la ciencia moderna, la luz y el calor dimanen del sol físico, ni que este astro infunda la vida de la naturaleza visible. A este propósito, dice el Rig Veda, su radiación es perpetua. Los intensamente brillantes continuos, inextinguibles y omnipenetrantes rayos de Agni no cesan de irradiar ni de día ni de noche. Esto se refiere sin duda alguna al sol central y espiritual, el eterno e infinito donador de vida, cuyos rayos son omnipenetrantes y continuos. El sol espiritual es el centro, que está en todas partes de la circunferencia, que no está en ninguna. Es el fuego etéreo y espiritual, el alma y espíritu
del omnipenetrante y misterioso éter, el desesperante enigma de los materialistas, quienes algún día se convencerán de que la electricidad, o mejor dicho, el magnetismo divino, es causa de la diversidad de las fuerzas cósmicas manifestadas en correlación perpetua y que el Sol físico es uno de los miles y miles de imanes esparcidos por el espacio, un refractor sin más luz propia que la de cualquier astro opaco. Día ha de llegar en que varíe el concepto científico de la gravitación según la entendía Newton y se eche de ver que los planetas giran atraídos por la potente fuerza magnética del Sol y no por su peso o gravitación. Esto y mucho más podrían aprender algún día, pero entre tanto démonos por satisfechos con que se burlen de nosotros en vez de tostarnos por herejes o recluirnos en un manicomio por orantes. Las leyes de Manu no son ni más ni menos que las doctrinas de Platón, Filo judeo, Zoroastro, Pitágoras y los cabalistas que explican el esoterismo de todas las religiones. El concepto cabalístico del Padre y del Hijo es idéntico al de las enseñanzas fundamentales del budismo. Moisés no podía revelar al pueblo los sublimes secretos de las doctrinas religiosas y cosmogónicas veladas bajo la ilusión hinduista que incluía hábilmente la Santa Santorum, cuyo significado extravió a tantos comentadores. Las heterodoxas teorías del general Pleasanton vienen a corroborar las enseñanzas cabalísticas. Según este experimentador, cuyas conclusiones se apoyan en hechos mucho más sólidos que los aducidos por la ciencia ortodoxa, el espacio comprendido entre el Sol y la Tierra está ocupado por un medio transmisor de naturaleza física. El enorme roce de la luz al atravesar este mundo ha de producir necesariamente electricidad que, transmutada en magnetismo, engendra las enormes fuerzas naturales cuya acción determina las variaciones de la vida planetaria. Demuestra Pleasanton que el calor terrestre no deriva únicamente del Sol, porque el calor asciende. Dice que por ser la fuerza productora del calor repelente y electropositiva, queda atraída por la electricidad negativa de las capas superiores de la atmósfera. Aduce, en prueba de ello, que cuando la nieve recubre el suelo y estorba la acción de los rayos del sol, está más caliente en los puntos donde mayor es la capa de nieve, a causa de que el calor electropositivo irradiante del interior del globo queda atraído por la electricidad negativa de la nieve. De todo esto concluye Pleasanton que la luz es un elemento independiente del Sol, creado por el divino Fiat, cuyo roce con el medio de transmisión engendra el calor. Afirma por otra parte, contra la hipótesis de la constitución gaseosa e incandescente del Sol, que las irradiaciones de la fotósfera producen enormes cantidades de electricidad y magnetismo a través del espacio, de suerte que la combinación de electricidades contrarias engendra calor y transmite el magnetismo a todas las sustancias capaces de recibirlo. Así, cada astro y cada nebulosa es un imán. Si Pleasanton evidenciara esta su hipótesis, no les quedaría a las futuras generaciones muchas ganas de burlarse de la luz sideral de Paracelso, ni de la doctrina de las magnéticas influencias ejercidas por los astros animales, vegetales y minerales. Influencias lunares. El prevalecimiento de tan revolucionarias ideas nos mueve a preguntar a los científicos si sabrían decirnos por qué el movimiento de las mareas está relacionado con el de la Luna. Seguramente no acertarían a explicar este conocido fenómeno tan satisfactoriamente como lo hicieron un neófito en magia o alquimia, ni tampoco nos dirían por qué los rayos de la Luna producen funestos efectos en determinadas personas hasta el punto de volverles loco, a quienes su luz se duerme en algunos parajes de la India y de África, ni por qué las crisis de ciertas enfermedades coinciden con las fases lunares y los sonámbulos están mucho más excitados en el plenilunio. Los jardineros, labradores y leñadores creen firmemente en la influencia de la luna en la vegetación, y entre otras pruebas de ello tenemos que diversas especies de mimosas abren y cierran sucesivamente los pétalos de sus flores según la luna llena aparece o se ocultan entre nubes. Si la ciencia no sabe explicar estas
influencias físicas, en mayor ignorancia estará todavía acerca de la influencia de los astros en el destino del hombre. Y por lo tanto, carecen los científicos de autoridad para contradecir lo que con pruebas no pueden impugnar. Desde el momento en que las fases de la Luna influyen tan notoriamente en la Tierra, en que todo tiempo estuvieron familiarizadas las gentes con sus efectos, no resulta irrazonable afirmar la posibilidad de que determinada combinación de influencias siderales produzca sus correspondientes efectos. Si recordamos lo que dicen los ilustrados autores del universo invisible acerca de los efectos resultantes en el éter universal de una causa tan nimia como la vibración del pensamiento en el cerebro humano, más lógico nos ha de parecer todavía en el tremendo impulso dado al éter por la rotación de millones de astros millones de astros influyen en la Tierra y sus habitantes. Si los astrónomos desconocen la oculta ley de formación de los mundos que incesantemente voltean en torno de un punto céntrico de atracción, ¿cómo se atreven a decir que no pueden actuar en el espacio ciertas influencias cuya acción se deje sentir en los planetas? No se sabe apenas nada respecto de los agentes imponderables ni de sus efectos en el cuerpo y la mente del hombre, y aun lo poco que se conoce, por demostración, se achaca a la casualidad, de curiosas coincidencias. Pero gracias a estas coincidencias sabemos que ciertas enfermedades, inclinaciones, dichas e infortunios de la humanidad son más intensas y prevalecientes según la época, pues hay epidemias tanto en lo físico como en lo moral. En unos tiempos, la controversia religiosa excita las más acerbas pasiones de la animalidad humana, provocando enconadas persecuciones y sangrientas guerras, al paso que en otros el espíritu de rebelión se propaga por medio mundo como virulentas epidemias. Música de las esferas. Además, el pensamiento colectivo va acompañado de anómalas condiciones psíquicas que invaden a millones de individuos hasta el punto de moverlas a obrar automáticamente, corroborando con ello la vulgar opinión de las observaciones diabólicas justificada por las satánicas emociones y actos que dimanan de semejante estado mental. En ciertas épocas predomina la tendencia colectiva al retiro y la contemplación, y aquí el incalculable número de postulantes a la vida ascética y monástica. Otras épocas propenden, por el contrario, a la acción manifestada en caballerescas aventuras que llevan a miles de gentes a buscar en busca de Eldorados o las empañan crueles guerras por la posesión de míseros y áridos territorios. Dice a este propósito Carlos Elam que la semilla del vicio germina en el subsuelo social y brota y fructifica incesantemente con espantosa rapidez. En presencia de tan chocantes fenómenos, la ciencia permanece muda sin conjeturar siquiera su causa, y natural es que así proceda por cuanto no ve más allá de este globo de arcilla y de su pesada atmósfera, sin percatarse de las ocultas influencias que a cada instante recibimos. Pero los antiguos, a quienes también Proctor trata de ignorantes, sabía que las relaciones interplanetarias son tan perfectas como las establecidas entre los glóbulos de la sangre que, flotantes en el mismo fluido, reciben las combinadas influencias de todos los demás, al par que cada uno de ellos influye en todos. Así como los planetas difieren en magnitud, distancia y movimiento, asimismo es distinto no solo el impulso que cada cual comunica al éter o la luz astral, sino también las sutiles fuerzas que irradian según su posición en el espacio. La música es combinación modulada de sonidos y el sonido es vibración etérea en el aire. Ahora bien, si los impulsos comunicados al éter por los astros pueden compararse a las notas de un instrumento musical, fácilmente concebiremos la realidad de la música de las esferas a que aludía Pitágoras y que en determinadas posiciones puedan perturbar los astros el éter en que se baña la Tierra, al paso que en otras posiciones quedan armonizarlo sosegadamente. Ciertas clases de música nos ponen frenéticos, mientras que otras hinchan nuestra alma de fervor religioso. Apenas hay creación humana que no responda a determinadas vibraciones de la atmósfera. Lo mismo ocurre con los colores de unos
con los colores, que unos nos excitan y otros nos sosiegan. La monja viste de negro para denotar el desaliento de una fe apesadumbrada por el pecado original. La desposada se atavía de blanco. El rojo aviva la furia de algunos animales, y si vemos que tanto el hombre como los animales son sensibles a tan débiles vibraciones, ¿cómo no han de recibir también la potísima influencia de las combinadas vibraciones estelares? Dice sobre ello el doctor Elam. Sabemos que ciertas condiciones patológicas se convierten fácilmente en epidémicas bajo la influencia de causas no investigadas todavía. Vemos cuán poderoso es el contagio mental, pues no hay idea ni quimera alguna, por absurda que sea, que no asuma carácter de pensamiento colectivo. También observamos el notable fenómeno de que reaparecen en una época las ideas de otra ya pasada, y por horrendo que sea un crimen, homicidios, infanticidios, envenenamientos, toman a veces epidémicos caracteres de perpetración. La causa de la propagación de las epidemias sigue envuelta en el misterio. Este pasaje traza en pocas líneas, de mano maestra e innegable, hecho psicológico, al par que una ingenua confesión de ignorancia, pues en vez de decir causas no investigadas todavía, debiera agregar el autor con entera franqueza de imposible investigación con los actuales métodos científicos. A propósito de una epidemia de manía incendiaria, entresaca el doctor Elam de los Anales de la Higiene Pública dos cosas. El de una muchacha de 17 años convicta y confesa de haber prendido fuego a la casa por irresistible impulso, y el de un joven de la misma edad que cometió varias veces igual crimen, sin que pasión alguna le moviera a ello, sino el deleite que experimentaba al ver surgir las llamas. Continuamente encontramos en la prensa diaria relatos de crímenes sangrientos que los mismos culpables atribuyen a irresistibles obsesiones, diciendo que alguien les incitaba secretamente a perpetrarlos. Los médicos suelen achacar estos crímenes a trastornos cerebrales e impulsos transitorios de locura homicida, pero ¿qué psicólogo es capaz de definir la locura? Si acaso se ha establecido hipótesis algunas que la explique victoriosamente contra la investigación imparcial. Respondan las obras de los alienistas contemporáneos.